Capítulo 2. Del sindicalismo fascista al corporativismo. Nuestro derecho proviene de haber empujado el país a la guerra y de haberlo conducido a la victoria. La actual representación política no nos puede bastar. Necesitamos una representación directa de los intereses concretos. Se podría decir contra este programa que se vuelve a las corporaciones. ¿No importa? Precisamente por esto querría que la Asamblea aceptase la reivindicación del sindicalismo nacional desde el punto de vista económico. ¿No es significativo que desde el primer día de la Plaza San Sepolcro haya sonado entre nosotros la palabra corporaciones? La doctrina del fascismo. La nación fascista va hacia una forma de vida cada vez más colectiva, pero no colectivizada o colectivista, porque la vida progresivamente colectiva del italiano es la vida armónica y diferenciada del fascismo, no la de las especies inferiores. En la fiesta del trabajo, 21 de abril de 1935. El hombre económico puro no existe. La historia del mundo no es una partida de contabilidad y, por fortuna, el interés material no es el único móvil de las acciones humanas. Contra la neutralidad, 13 de diciembre de 1914. Os digo que nos opondremos con todas nuestras fuerzas a las tentativas de socialización, de estatificación, de colectivización. Basta ya de socialismo de Estado. Tampoco hemos de renunciar a la lucha, que quisiera llamar doctrinal, contra vuestras doctrinas, que ni son verdaderas ni, sobre todo, son fatales. Negamos que existan dos clases, porque existen muchas más. Negamos que se pueda explicar toda la historia humana por el determinismo económico. Negamos vuestro internacionalismo, porque el internacionalismo es una mercancía de lujo solo asequible a los ricos, mientras el pueblo está desesperadamente unido a la tierra natal. Pero no es esto solo. Nosotros afirmamos, basándonos en recientes e irrecusables socialistas, que precisamente ahora comienza la verdadera historia del capitalismo, pues este no es tan solo, como decís, un sistema de opresión, sino también una selección de valores, una coordinación de jerarquías y un sentido más amplio de la responsabilidad personal. Hasta tal punto es esto cierto que Lenin, después de haber instituido los consejos de fábricas, los abolió y ha colocado en ellas dictadores, después de haber nacionalizado el comercio, lo hizo volver al régimen de libertad, y, vosotros que habéis estado en Rusia lo sabéis, después de haber suprimido, incluso físicamente a los burgueses, hoy los llama de todas partes, porque sin el capitalismo, sin sus sistemas técnicos de producción, Rusia no se levantaría jamás. El primer discurso a la Cámara, 21 de junio de 1921. Estamos contra el Estado económico. Las doctrinas socialistas se han quebrado, los mitos internacionales han caído, la lucha de clases es una fábula, porque la humanidad no se puede dividir. Proletariado y burguesía no existen en la historia, ambos son anillos de la misma formación. Discurso en el Augusteo, 9 de noviembre de 1921. Nuestro sindicalismo se distingue de los otros en que, por ningún motivo, admitimos la huelga en los servicios públicos. Queremos la colaboración de las clases, sobre todo en una época de agudísima crisis económica como la actual. Por eso tratamos de meter en la cabeza de nuestros sindicatos esta verdad y esta doctrina. Pero con la misma claridad cumple decir que los industriales y los patronos no han de coaccionarnos, porque hay un límite más allá del cual no se puede ir, y los industriales mismos y los patronos, la burguesía para decirlo en una palabra, la burguesía debe darse cuenta de que en la nación está también el pueblo, hay una masa que trabaja, y no se puede lograr la grandeza de la nación si esta masa que trabaja está inquieta, o está ociosa. La misión del fascismo consiste en hacer un todo orgánico con la nación, para el día en que ésta necesite la masa, como el artista necesita de la materia para forjar sus obras maestras. Solo con una masa inserta en la vida y en la historia de la nación podremos hacer una política exterior. Discurso de Udine, 20 de septiembre de 1922. Queremos la grandeza de la nación tanto en el sentido material como en el espiritual. Por eso hacemos sindicalismo. Discurso de Nápoles, 24 de octubre de 1922. ¿Quién dice trabajo? Dice burguesía productiva y clases trabajadoras de la ciudad y el campo. Ni privilegios a una ni a las otras, sino tutela de todos los intereses que se armonizan con los de la producción y la nación. Primer discurso presidencial, 16 de noviembre de 1922. Creemos que una nación no puede ser grande, ni moral ni materialmente, si sus masas obreras son inciviles, indisciplinadas y caprichosas. No digáis que somos criados del capitalismo. Fuimos los primeros en distinguir entre burguesía y burguesía.
Hay una burguesía que vosotros mismos ponéis en el plano de su histórica necesidad técnica, hay una burguesía inteligente y productiva, que crea y dirige la industria, de la cual no se puede prescindir. Si la clase capitalista espera tener privilegios especiales, no los tendrá. Pero por otra parte, si algunos grupos de obreros ya suficientemente aburguesados quisieran coaccionar al gobierno para obtener favores electorales, que se desengañen. Esto no lo obtendrán jamás. Réplica a los diputados, 17 de noviembre de 1922. Es lógico y es justo y es legítimo que los trabajadores se defiendan para mejorar sus condiciones de vida, no solo material sino moralmente. Pero para esto no es necesario seguir las quimeras internacionalistas, para esto no es necesario renegar de la patria y de la nación, porque además de ser criminal, es absurdo renegar de la propia madre. A los trabajadores del Poligráfico, 28 de enero de 1923. Nosotros tenemos que imponer duras disciplinas, y si alguna vez castigamos a alguien, lo hacemos para salvar la nación, para salvar el todo que está representado por el pueblo italiano. Al pueblo de Piacenza, 18 de junio de 1923. A los industriales más que a nadie, les conviene que los obreros estén tranquilos, que lleven una vida tranquila, que tengan lo necesario para vivir y no se vean acosados de necesidades insatisfechas. Pero también conviene a los trabajadores que la producción se desenvuelva con un ritmo ordenado, quisiera decir casi solemne, porque el trabajo es la cosa más alta, más noble, más religiosa de la vida. Asterisco. Solo con el trabajo y con la colaboración de todos los elementos de producción aumentará el bienestar individual. Fuera de esto, lo proclamó solemnemente, fuera de esos límites no hay más que la miseria individual y la ruina de la patria. Y después de esto, yo, que he sido un obrero manual, que vengo del pueblo y de este linaje popular, me enorgullezco, yo os saludo, no con la mentida simpatía de los demagogos vendedores de humo, sino con la ruda sinceridad de un trabajador, de un hombre que no os quiere engañar, de un hombre que impondrá a todos la disciplina necesaria, más que a nadie a los amigos, pero también a los enemigos. Al pueblo de Turín, 25 de octubre de 1923. No hay duda de que hoy ha cambiado la situación psicológica de las clases trabajadoras. En la psicología de las masas han influido el experimento ruso y la acción áspera del fascismo. El error del marxismo consiste en creer que hay solamente dos clases. Y todavía es más falso pensar que las dos clases estén en perenne contraste, pues este puede existir pero en ciertos momentos, y no de un modo sistemático. La antítesis sistemática, sobre la cual han especulado todas las teorías socialistas, no corresponde a la realidad. La colaboración está en práctica, se ha visto que hay un límite para el capital y un límite para el trabajo. El capital, de no ir al suicidio, no puede pasar más allá de una cifra en el dato trabajo, y este no puede ir más allá de un cierto signo con respecto al capital. La industria y los patronos tienen que ir francamente al encuentro de los trabajadores, pero la colaboración ha de ser recíproca. Que los patronos no piensen que con el fascismo pueden hacer o no hacer lo que les venga en gana. Al revés. Porque el fascismo vino, hay que orientar las actividades de los individuos y los grupos, hacia fines generales y solamente generales. Es preciso que el sindicalismo obrero y capitalista se dé cuenta de la nueva realidad histórica, evitar que las cosas lleguen a ser irreparables, evitar que la lucha de clases sea posible porque la guerra, en el interior de una nación, la destruye. Tenemos sobre esto una experiencia que cabe calificar de trágica. Por otra parte, por encima de todos los contrastes de intereses, por humanos y aún legítimos que estos sean, la autoridad del gobierno, el cual está en condiciones propicias para ver las cosas desde el punto de vista general. El gobierno no se halla a las órdenes de unos ni de otros, sino sobre todos, porque encarna además de la conciencia política de la nación en el presente, todo lo que la nación representa en el futuro. Primeras bases del Estado corporativo, Roma, 20 de diciembre de 1923. Los propietarios han de reconocer que la propiedad no es solamente un derecho sino un deber, no es un bien egoísta, sino un bien que cumple ejercer y desenvolver en un sentido humano y social. A su vez, los trabajadores tendrán que percatarse de que la propiedad ya no es un robo como se lee en la baja literatura socialista sino el resultado del ahorro, y de las fatigas de los que se han privado hasta de lo necesario, en muchas ocasiones imponiéndose sacrificios durísimos, para reunir un peculio con el sacrosanto derecho de transmitirlo a sus sucesores. Corporativismo agrario, 21 de febrero de 1924. El fascismo ha superado ya toda aquella fase que se podría llamar presindicalista, en que se discutía si se debía hacer sindicalismo, o no hacerlo. Como siempre,
Los hechos han precedido a la doctrina. Todavía no habíamos dado una fórmula exacta a las ideas, cuando ya el fenómeno sindicalista estaba sobre nuestros hombros, en nuestras manos. Para la colaboración de clases se necesita una absoluta lealtad, por ambas partes. De otro modo, puede suceder que bajo fórmulas nacionales se cumpla realmente obra antinacional. Yo he insistido ante Rossoni, que es el alma de vuestro movimiento, sobre la necesidad de que, no solamente no empeoren las condiciones de la masa obrera industrial sino que, en las industrias cuya prosperidad lo permita, se mejoren. Lo esencial es que el sindicalismo fascista sea un elemento de elevación material y moral de la clase trabajadora italiana. Esta es la misión que debéis asumir. Ciertamente se pueden crear instituciones que realicen, en el terreno jurídico, el concepto de la colaboración de las clases. En el fondo, aquello que nos separa de las demás doctrinas es esto: para los socialistas de todos los matices, la lucha de clases es la regla, mientras para nosotros es la excepción, la colaboración de las clases, para ellos es la excepción y para nosotros la regla. La colaboración de las clases debe ser practicada por las dos partes. Los patronos no han de aprovecharse del estado actual implantado por el fascismo, que dio un sentido de disciplina a la nación, para satisfacer sus egoísmos personales, que consideren a los obreros como elementos esenciales de la producción, que velen por sus intereses en cuanto coincidan con los de la nación y no cuando vayan en contra. Solo de este modo se podrá tener una masa realmente disciplinada, trabajadora, orgullosa de contribuir a la fortuna de la patria. Creo que los patronos inteligentes se darán cuenta, solo en la unión armoniosa y sistemática de todas las fuerzas productivas encontrarán alivio las condiciones materiales de vida de todas las clases, mientras la patria, basándose en un régimen de consciente disciplina social y nacional, hace su grandeza. Al Consejo Nacional de las Corporaciones, 22 de mayo de 1924. Yo señalo una gran misión al sindicalismo fascista. Primero, crear aquellas instituciones por cuyo medio las corporaciones puedan ser jurídicamente reconocidas y exaltadas como una fuerza del Estado. Segundo, mejorar la condición moral del trabajador de modo que se ligue cada vez más a la vida de la nación. Tercero, hacer efectiva la colaboración en el sentido de que una parte de la ganancia beneficie a quienes contribuyeron a realizarla. Las clases industriales han de darse cuenta de este deber, que practicado a tiempo se identifica con la sabia tutela de sus intereses. Ir al pueblo, sobre todo al olvidado, con ánimo puro, sin demagogias, con un corazón fraterno, para hacer de él un elemento esencial de solidez de la patria. Y sobre todo, absoluto desinterés, hasta la renuncia total. Si damos este ejemplo a las nuevas generaciones, no hay duda de que el fascismo representará un periodo importante en la historia de la civilización italiana. No se vuelve atrás. 22 de julio de 1924. El fascismo enseña a subordinar los intereses particulares a los intereses de la nación. Hay de quien traspase ciertos límites. Los patronos no deben querer que la mayoría de sus dependientes vivan en condiciones de disgusto y pobreza. Esto no beneficia ni a su interés ni al de la nación. Por otra parte, los trabajadores no han de pedir a la industria aquello que la industria no puede soportar. A los obreros del Monte Amiata, 31 de agosto de 1924. Ya sabéis lo que yo pienso. Creo que todos los factores de la producción son necesarios, es necesario el capital, es necesario el elemento técnico y son necesarios los obreros. La armonía de estos tres elementos trae la paz social trae la continuidad de trabajo, la continuidad de trabajo trae el bienestar individual y colectivo. Fuera de estos términos, os lo digo con absoluta sinceridad, fuera de estos términos no puede haber más que ruina y miseria. A los trabajadores de Dalmine, 27 de octubre de 1924. No se puede negar la existencia de un sindicalismo fascista. Tampoco se puede negar que este sindicalismo fascista tiene sólidas bases en la conciencia de los trabajadores italianos, que ya no creen en las utopías de antes. Ya habéis oído que para el bienestar de la nación son indispensables la producción y el trabajo. El sindicalismo fascista parte de esta premisa y en todo momento la tiene presente. Creo que los congresistas se habrán dado cuenta de la necesidad de que el movimiento sindical fascista abandone los prejuicios. No puede ser ni un movimiento de clase ni de anticlase. Es lo que es. Tiene que alcanzar sus objetivos cada día. Los alcanza adecuando a estos objetivos los medios oportunos. Es un movimiento de colaboración allí donde hay quien colabore, y no es colaboracionista donde encuentra individuos, grupos u organizaciones que no quieren oír hablar de colaboración. En este terreno sucede lo que ocurre entre las naciones.
Aplicamos a los problemas del trabajo el mismo espíritu que preside nuestra política internacional. Somos partidarios de la paz, pero sin excluir la guerra. La paz como sistema, como tendencia, como propósito de espíritu, está bien, pero mañana todo esto no cuenta. Si nos encontramos ante individuos, grupos u organizaciones que no consideran el trabajo, ni los intereses de la nación, que se han endurecido en el egoísmo, entonces veréis que la palabra patria no basta. El sindicalismo fascista no excluye de su táctica la lucha, porque si la excluye se prescindiría de un elemento de vida. Vosotros partís de la nación y a la nación debéis llegar. Si la nación es rica, próspera, potente, ordenada y laboriosa, el bienestar aumenta y su distribución se hace en mayor escala. Y viceversa, si la nación está inquieta, empobrecida, desordenada y sin prestigio en el mundo, el nivel de la vida general se rebaja y se rebaja también el nivel de vida de los individuos. Esta es una ley de hierro, porque es de todos los tiempos y de todos los lugares. En el Congreso de las Corporaciones, 26 de noviembre de 1924. Ayer le he dicho al honorable Rossini que era necesario defender el trabajo, ciertamente. Pero no es verdad que yo sea escéptico sobre el sindicalismo. Quería ver claro en las cifras, pero yo soy un viejo sindicalista. Creo que el fascismo debe desplegar una gran parte de su energía en la organización, en la disciplina de las masas trabajadoras, aunque solo sea porque alguien debe enterrar el liberalismo. ¿El sindicalismo sepulturero del liberalismo? El sindicalismo cuando reúne las masas, las encuadra, las selecciona, las purifica y las eleva, es la creación natamente opuesta a la concepción atomística y molecular del liberalismo clásico. Además, camaradas, no es ya hora de discutir sobre la mayor o menor oportunidad del sindicalismo. Como siempre, el hecho, en el fascismo, ha procedido a la doctrina. Hay que hacer sindicalismo sin demagogia, sindicalismo selectivo, educativo, si queréis, masiniano, que hablando de derechos, no deja nunca de señalar los deberes que es necesario cumplir. Intransigencia absoluta, 22 de junio de 1995. Yo soy sindicalista, fascista sindicalista, creo que las tres grandes actividades del fascismo son estas, partido, o sea, administración de los municipios, de las provincias, propaganda política, cultura, en una palabra, todo aquello que sirve para tener en forma nuestras fuerzas espirituales, milicia, o sea, defensa armada del régimen, y finalmente, sindicalismo, es decir, elevación de la masa trabajadora, elevación con nuestro método de severidad y disciplina, que evita la lisonja, y sobre todo, la mentira. No debemos prometer sino lo que estemos matemáticamente seguros de poder cumplir. Esta es la evolución fascista, camaradas. La revolución está en el hecho de que 40.000 obreros de esta tierra se alisten bajo nuestra bandera. Hay revolución cuando, como ahora acontece, el gobierno inserta en el Estado estas fuerzas sindicales, que el viejo demoliberalismo ignoraba, y les da su puesto en la vida. Pero nosotros decimos, primero los deberes, y después los derechos. El nuestro es un sindicalismo italiano. Nosotros unimos todos los elementos de producción y los colocamos en un plan común que es la nación, esto es, la colectividad de la cual formamos parte, y parte interesada en el bienestar del todo. ¿Habéis comprendido? Creo que sí porque mi lenguaje es muy claro y vuestros ojos me dicen que sois inteligentes. Hay que continuar por ese camino, elevar la masa obrera sin engañarla y mantenerla rigurosamente fiel a la causa del fascismo y de la nación. Sindicalismo fascista, 23 de octubre de 1925. Antes de proseguir mi argumentación, que irá en un proceso rigurosamente lógico, de las premisas a las consecuencias, quiero definir una vez más el carácter de nuestro sindicalismo. Difiere el nuestro del sindicalismo rojo en una cosa fundamental. Está que no quiere ir contra el derecho de propiedad. Cuando el patrono se encuentra ante el sindicato rojo, tiene enfrente un sindicato que solo de un modo contingente lucha por un aumento de salario, mientras su fin inmediato, lejano, consiste en trastocar la situación, esto es, en abolir el derecho de propiedad. Habría mucho que discutir sobre esta cuestión, derecho de propiedad, pero no es este el caso. En cualquier modo nuestro sindicalismo es selectivo, es también un sindicalismo que quiere mejorar la condición de las gentes y de las clases que se agrupan bajo sus banderas, y no tiene finalismo, no lo puede ni lo debe tener. Nuestro sindicalismo es colaboracionista en estos tiempos del proceso productivo, es colaboracionista en el primer tiempo, cuando se trata de producir la riqueza, es colaboracionista en el segundo, cuando se trata de repartir los provechos obtenidos.
Pero también entonces, si existe buena fe por ambas partes, se realiza la colaboración, esto es, la transacción que restablece el equilibrio que por un momento se había turbado. Por lo demás, ningún sindicato es finalista, ni siquiera en aquellos países remotos donde se cree haber logrado el paraíso de los obreros. Le preguntaban a un obrero de Nueva Zelanda cuál era su programa, y él respondió: mi programa es sencillo, 10 chelines por día. Son más bien los partidos y sus ideologías los que añadieron a este movimiento fines que evidentemente lo sobrepasan. Esta ley, que es verdaderamente fundamental, considera dos economías, la economía industrial y la agraria. Y desde este punto de vista las dos economías marchan sobre líneas paralelas. En cierto punto la economía agraria llega hasta la magistratura obligatoria, esto es, a la obligación, mientras que la economía industrial se queda en el plano optativo de la simple facultad. Yo creo que una ley así, está mutilada y manca. Hay que dar un paso adelante en la economía industrial, o un paso atrás en la economía agraria. En suma, o la obligación para ambas, o para ambas la facultad. Aunque solo fuese porque no hay una clara separación entre las dos economías, si es cierto como lo es, que la agricultura se industrializa, y los productos de la tierra aportan la materia prima a alguna de las más grandes industrias de nuestro país, por ejemplo la textil y la química. Incluso esa raza de vacas de las que hablaba ayer tarde mi amigo Barbiellini en su discurso lleno de agrestes perfumes, incluso esas vacas, dan lugar a una industria de gran alcance, la quesera. Así la viña da lugar a la industria vinícola, y sucesivamente. Por todo ello yo creo que hay que llegar a una concepción unitaria de la economía nacional. Es ciertamente ruinoso que el grano quede, o quedase, sin sembrar, pero a veces puede tener peores consecuencias una huelga que interrumpe la producción en un momento delicado de la competencia internacional. Hay que tener el valor de penetrar en esas que llaman tierras incógnitas y se suponen llenas de sorpresas. No hay leones en ellas, pero en cualquier caso los leones no son más que fieras. Durante la Guerra Mundial no se admitían controversias en los talleres, y existían organismos de conciliación que las superaban, con resultados satisfactorios, porque no se suspendió ni una sola vez el trabajo. Así nosotros hoy, a través de estas organizaciones, queremos llevar al máximo las posibilidades productoras de la nación. Esta ley nace en una determinada atmósfera política y moral, es el producto de un régimen determinado. No existirán peligros hasta que no cambie esta atmósfera moral en la cual la nación respira. Pero este régimen político y esta atmósfera están en el cálculo de las previsiones humanas inmutables. Sobre esta certeza se basa nuestra fe en esta ley. Ley sobre las relaciones colectivas de trabajo, 11 de diciembre de 1925. ¿Cómo ha nacido este sindicalismo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Año de nacimiento, 1921. Lugar, el Valle del Pomodo, la conquista y la destrucción de las fortalezas subversivas. Esta conquista y esta destrucción necesarias han costado mucha sangre joven fascista. El primer sindicalismo fue un sindicalismo puramente rural, fue la revolución de los labradores, los pequeños propietarios, los arrendatarios de tierras, los aparceros. Después se adhirieron también los braceros. Se planteaba, pues, el problema: ¿qué debía ser este sindicalismo? ¿Debía limitarse a un sindicalismo rural? No, los dirigentes fascistas se preocuparon de tomar posiciones en los servicios públicos y entonces surgió la Asociación Nacional de Ferroviarios Fascistas, que ha purificado el ambiente ferroviario. Surgieron análogas organizaciones entre los empleados de correos y telégrafos, que habían dejado recuerdo en todas las agitaciones de otro tiempo. Pero todavía esto no era bastante. Era preciso ir a las masas urbanas, al proletariado industrial. El sindicalismo fascista ensanchaba su radio de acción. Hoy cuenta nada menos que con 2 millones de individuos entre campesinos e industriales. Es una fuerza imponente. Es una gran masa que el fascismo y el gobierno controlan plenamente, una masa que obedece. Yo, que tengo una vasta experiencia de estas cosas, experiencia que me ha costado mucho adquirir y me hace posible conocer la psicología de las masas, y hasta poseer una sensibilidad táctil y visual de lo que las masas quieren y piensan a cada momento, yo puedo decirle al honorable Loría que siempre se ha tratado de minorías, pues las famosas masas evolucionadas y conscientes no eran ni evolucionadas ni conscientes, sino conducidas por una exigua minoría que se multiplicaba por un proceso de inflación en los momentos subversivos y, una vez concluida la agitación, una vez ganada o perdida la huelga, las masas se disolvían.
Y así resultaba que de los 40.000 metalúrgicos de Milán, solo 4.000 pertenecían al sindicato, y de estos 4.000, solo 600 tenían el carnet en regla. Sindicalismo educativo. La guerra ha dado a los italianos, a todos los italianos, la noción de la nación. No es cierto, como ha afirmado el honorable Loria, que el proletariado sea internacional. Basta abrir los periódicos para asistir a este fenómeno, que los laboristas ingleses no han aceptado el settlement de mi amigo Volpi, aun sabiendo que esto impondrá un gran sacrificio a la economía italiana, y por tanto también al proletariado italiano. Primero, ingleses, evidentemente, y después, internacionalistas. Y la doctrina y la táctica de Gompers, en América, no era la expresión más egoísta de un chauvinismo proletario llevado a manifestaciones de exclusiva intransigencia frente a todos los pueblos y a todas las razas? ¿Y no se asiste cada día al fenómeno de la lucha de los obreros de Francia y de otros países, contra la mano de obra italiana? Y eso que hoy la mano de obra italiana no se presta a hacer aquello que en los buenos tiempos se llamaba el esquirol. La verdad es esta, que las clases más altas de la sociedad son las primeras en afrancesarse, britanizarse y americanizarse, en aprender las costumbres de otros pueblos, a veces la psicología y casi siempre los defectos. Las clases humildes, que están enraizadas en la tierra, que son aún suficientemente bárbaras para no apreciar todas las ventajas del llamado confort moderno, son las que permanecen desesperadamente agarradas a su patria de origen. Otro punto del sindicalismo fascista, el reconocimiento de la función histórica del capital y del capitalismo. En esto somos natamente antisocialistas. Según la doctrina socialista, el capital es el monstruo y el capitalista el esbirro, el vampiro. Según nuestra doctrina, todo eso es mala literatura, porque al capitalismo, con sus virtudes y sus defectos, aún le quedan algunos siglos de existencia, como lo prueba el hecho de que allí donde lo mataron incluso físicamente, están ahora volviendo a él. Es falsa la concepción del socialismo que personifica el capitalismo en determinados individuos y da a entender que estos individuos gozan estrujando al pobre proletariado. Todo esto es ridículo. Los capitalistas modernos son capitanes de industria, grandísimos organizadores, hombres que tienen y deben tener un alto sentido de responsabilidad civil y económica, hombres de los cuales dependen el destino, el salario y el bienestar de millares y decenas de millares de obreros. ¿Qué pueden desear estos hombres? El éxito de su industria y el éxito de la nación. ¿Los placeres individuales? Pero hay una ley, y es esta: es posible acumular riquezas hasta el infinito, mas la posibilidad de gozarlas es limitada. Una de las cosas más grotescas de la literatura socialista es esa de hacer creer que la felicidad de los hombres depende exclusivamente de la satisfacción más o menos completa de sus necesidades materiales. Esto es absurdo. El capitalismo tiene una función que el sindicalismo fascista le reconoce plenamente. Así, el sindicalismo fascista se da cuenta de que todo está unido a los destinos de la nación, que si ésta es poderosa, entonces hasta el último de sus obreros puede tener la frente alta, mientras que si es impotente y desorganizada, si la nación es un pequeño pueblo en desorden, todos se resienten de las consecuencias y todos tienen que asumir un aire de humillación y resignación, como ha acontecido durante más de 20 años en Italia. Colaboración de las clases, otro punto fundamental del sindicalismo fascista. Capital y trabajo no son dos términos antagónicos, sino complementarios, ninguno puede prescindir del otro, por tanto deben entenderse y es posible que se entiendan. Cierto que este Estado asume grandes deberes, pero en el discurso de la Scala yo he declarado que en mi concepto, en la concepción del fascismo, todo está en el Estado, nada fuera del Estado, y, sobre todo, nada contra el Estado. Hoy nosotros vamos a disciplinar todas las fuerzas de la industria, todas las fuerzas de la banca, todas las fuerzas del trabajo. La misión es ardua pero la experiencia nos conforta y nos da, a nosotros mismos, fe en el éxito del experimento. Porque el clima histórico ha cambiado. Triunfará porque las masas van educándose, porque nosotros las educaremos mejorándolas cualitativamente, seleccionando los mandos, despidiendo a los indignos, espoleando a los vagos. Todo esto no puede hacerse en un día, pero lo importante es que exista y que se aplique. Hay otra razón que os explicará este concepto. Meditando sobre lo que sucede en la sociedad contemporánea, me he convencido de que quizás se podría establecer esta ley, que la vida moderna ha abolido todos los márgenes. No hay ya márgenes para los individuos y tampoco hay márgenes para los pueblos. Nadie, ni individuo ni pueblo, puede permitirse el lujo de hacer aquello que hacía hace 20 años. La lucha por la vida es más ardua cada vez.
Las sociedades nacionales que hace un siglo tenían pocos habitantes, hoy tienen una población imponente. La población de Europa ha aumentado en algunas decenas de millones. Hoy no hay individuo que pueda permitirse el lujo de cometer tonterías, y no hay pueblo que pueda entregarse a la juerga de las huelgas continuas y permanentes. Una sola hora, repito, una sola hora de trabajo perdido en una oficina o un taller, ya es una grave ruina de orden nacional. Si pensáis en lo que se hacía cuando se perdían meses enteros, cuando uno de los más grandes establecimientos de la Italia contemporánea, establecimiento que es orgullo de la economía italiana, sufrió una huelga de 40 días simplemente porque la aguja del reloj no estaba en su sitio, os daréis cuenta de que salimos verdaderamente del piélagos desgraciado para ir hacia la orilla de la cordura. La ley sindical, 11 de marzo de 1926. Disciplinamos las fuerzas políticas, disciplinamos las fuerzas morales, disciplinamos las fuerzas económicas. Estamos, pues, en pleno estado corporativo fascista. Si avanzo, seguime, 7 de abril de 1926. Vosotros sabéis que solo de la armonía de los tres principios, capital, técnica y trabajo, dimanan las fuentes de la fortuna. Al pueblo de Prato, 25 de mayo de 1926. El Ministerio de las Corporaciones no es un órgano burocrático y tampoco quiere sustituir a las organizaciones sindicales en su acción necesariamente autónoma, dirigida a encuadrar, seleccionar y mejorar a sus adheridos. El Ministerio de las Corporaciones es el órgano por el cual, en el centro o en la periferia, se realiza la corporación integral y el equilibrio entre los intereses y las fuerzas del mundo económico. Actuación posible sobre el terreno del Estado, porque solo el Estado trasciende a los intereses particulares y de grupo que se oponen entre sí, coordinándolos a un fin superior. Actuación que se hace más específica por el hecho de que todas las organizaciones económicas reconocidas, garantizadas, tuteladas por el Estado corporativo, viven en la órbita común del fascismo, esto es, aceptan la concepción doctrinal y práctica del fascismo, y están guiadas por hombres inscritos regularmente en el partido. No podría ser de otro modo. Los trabajadores fueron hasta ayer desconocidos o descuidados por el Estado del viejo régimen, y así acamparon fuera del Estado y contra él. Hoy todos los elementos de la producción, capital, técnica y trabajo, entran en el Estado, y allí encuentran los órganos corporativos para la armonía y la colaboración, o en la peor hipótesis, el recurso supremo ante la magistratura especializada. No se exagera, pues, llamando revolucionario, en el espíritu y en la institución, a este conjunto de reformas intentadas en otros países, pero jamás conducidas a su lógico cumplimiento como se atreve a hacerlo el régimen fascista. En la inauguración del Ministerio de las Corporaciones, 31 de julio de 1926.